Bienvenidos a Filosofía para casi todos. Hoy presentaremos el texto de las claves de la argumentación por el autor Anthony Weston. Este texto fue publicado en 2005. ¿Pero quién es Anthony Weston? Él nació en 1954 en Monroe, Estados Unidos. Anthony es doctor en filosofía y catedrático en la Universidad de Michigan. Ahora bien, explicaremos el capítulo número 1 que se llama Composición de un argumento corto. Algunas reglas generales en este capítulo número 1 es distinguir entre premisas y conclusión. Pero primero, deben saber qué es una premisa. Una premisa es una afirmación mediante la cual usted ofrece sus razones. El primer paso al construir un argumento es preguntar: ¿qué estoy tratando de probar? ¿Cuál es mi conclusión? Recuerde que la conclusión es la afirmación en favor de la cual usted está dando sus razones. Presente sus ideas en un orden natural. Usualmente, los argumentos cortos se escriben en 1 o 2 párrafos. Ponga primero la conclusión seguida de sus propias razones, o exponga primero sus premisas y extraiga la conclusión al final. Parta de premisas fiables. Aun si su argumento desde la premisa a la conclusión es válido, pero si sus premisas son débiles, su conclusión será débil. Sea concreto y conciso. Evite los términos generales, vagos y abstractos. Sea conciso. La elaboración densa solo hace que el lector e incluso el autor se pierda en un mar de palabras. Use un único significado para cada término. La tentación opuesta es usar una sola palabra en más de un sentido. Esta es la falacia clásica de la ambigüedad. Ahora vamos al capítulo número 2, argumentos mediante ejemplos. Los argumentos mediante ejemplos ofrecen uno o más ejemplos específicos en apoyo de una generalización. Entre más ejemplos dé usted, es mejor su argumento. Recuerden, la información de trasfondo es crucial. A menudo necesitamos previamente una información de trasfondo para que podamos evaluar un conjunto de ejemplos. Recuerden también que pueden existir contraejemplos. Compruebe las generalizaciones preguntando si hay contraejemplos. Ahora vamos a hablar del capítulo número 3, argumentos por analogía. Este es al contrario de argumentos mediante ejemplos. Argumentos por analogía es entre menos ejemplos des, es mejor. Las analogías no requieren que el ejemplo usado como analogía sea absolutamente igual al ejemplo de la conclusión. Recuérdenlo. Ejemplo de un argumento por analogía. Aprender a nadar, como ocurre como aprender a manejar bicicleta, es un proceso que requiere equilibrio y disciplina, hasta poder realizar dicha actividad de forma individual y con la técnica adecuada. En este sentido, es necesario tener paciencia y practicar una y otra vez hasta dominar esta nueva forma de desplazamiento. El uso de Internet y su utilidad en el aprendizaje en el aula es relativo. Todo depende de cómo se lo use. Muy bien, ahora hablaremos del capítulo 4, acerca de los argumentos de autoridad. Los argumentos de autoridad funcionan de la siguiente manera. Por ejemplo,
Mi papá dice que la música de la época de los 80s y los 90s es la mejor. Por lo tanto, la música de los 80s y los 90s es la mejor. Por supuesto, existen reglas para hacer uso correcto de este tipo de argumentos. Es importante citar cuando hacemos uso de algo que alguien más dijo para argumentar. Las fuentes deben estar bien informadas. También es importante que nos aseguremos de que las fuentes que estamos usando son confiables y debemos ser aún más cautelosos cuando tomemos fuentes de Internet, puesto que a través de esta plataforma es más sencillo que sean documentos falsificados o modificados. Las fuentes deben ser imparciales. Las fuentes imparciales son aquellas que están más cerca de la objetividad, las que logran brindar información sin agregar sus prejuicios de por medio. Si le preguntáramos a Donald Trump cuál ha sido el mejor gobierno de los Estados Unidos, probablemente nos va a decir que el de él. Ahora hablaremos del capítulo 5, argumentos acerca de las causas. Estos argumentos funcionan como respuestas a las preguntas de ¿qué cosa causa qué cosa? Por ejemplo, en los últimos 20 años los niños han visto más televisión, y en este mismo lapso de tiempo los resultados de las pruebas de admisión de las universidades han descendido constantemente. Por lo tanto, ver televisión parece arruinar nuestras mentes. Y ahora hablaremos acerca de las falacias. Las falacias son argumentos falsos que se presentan como verdaderos, y se pueden dividir en dos grandes tipos: las falacias de olvido de alternativas y falacias de generalización. Un ejemplo de la falacia de olvido de alternativas es preguntar a una persona si sus padres ya saben que es un ladrón. Si esta persona responde no, significa que es un ladrón, pero sus padres aún no lo saben. Y si esta persona responde sí, significa que es un ladrón y estaría aceptándolo. Entonces, la falacia del olvido de alternativas hace que la respuesta de la otra persona hacia nuestra pregunta sea la que nosotros queramos. Ahora las falacias de generalización. La falacia de generalización es aquella que cree que porque una pequeña muestra se comporta de una manera específica, las demás lo harán de la misma manera. Un ejemplo de la falacia de generalización es la ya conocida frase "todos los hombres son iguales". Y bien, eso es todo por ahora. No olviden presionar me gusta si les ha gustado el video y suscribirse para no perderse ninguna actualización. Nos vemos.